Hola a todos nuevamente. Vamos a hablar ahora, primero que nada recuerden el tema que estamos analizando, el cual es las principales escuelas éticas de pensamiento filosófico. Voy a hablar ahora de las otras tres escuelas restantes, la parte número 2, lo dividí en dos partes, parte número 1 y parte número 2, que es esta que estamos ahorita. Entonces vamos a hablar de estas tres escuelas que nos hicieron falta analizar para que ustedes tengan un entendimiento y ya tengan en su totalidad las 6 escuelas interpretadas que existen de pensamiento filosófico, ¿sí? La primera es el cristianismo, la primera de esta segunda parte, cabe mencionar, se llama cristianismo, ¿sí? Y yo creo que el nombre, así como que escuchas el nombre y ya te imaginas de qué va a tratar. Bueno, pues esta escuela de pensamiento, esta escuela ética de pensamiento, se llamó cristianismo porque fue creada por un filósofo, pues sí, por un filósofo que se llamó San Agustín y Santo Tomás, ¿sí? En ese entonces, estos filósofos, pues ustedes saben, ellos fueron sacerdotes, fueron dedicados completamente su vida a Dios, entonces crearon este pensamiento que si tú te pones a pensar y dices, bueno, pues hasta nuestros días tenemos este pensamiento en algunas religiones que profesamos, porque hay muchos tipos de religiones, y no es mi afán entrar en algún tipo de religión ni nada por el estilo, simplemente que es necesario que mencionemos esta escuela de pensamiento que se creó hace muchísimos años, que se llamó el cristianismo, ¿sí? Y esta escuela principalmente, o su principio primordial, era que el ser humano actuaba en libertad porque los seres humanos somos libres, pero tenemos que actuar en libertad siempre pensando en Dios, siempre pensando en las reglas que Dios nos propone o que Dios nos pone para que nosotros lo hagamos, pero sin perder que todas las personas tenemos nuestra libertad, nuestro libre albedrío de decir si lo hago o no lo hago. Me voy por el camino del bien, me voy por el camino del mal. Sin embargo, para San Agustín y Santo Tomás, el mal no existía, ¿sí? O sea, ellos decían, el mal no existe. Simplemente las personas que se van por el camino incorrecto es porque no han encontrado el bien, es porque son almas perdidas, así les decían ellos. Son almas perdidas, almas descarriadas, pudiéramos decir así, y que no han encontrado el camino correcto. Pero en algún momento Dios les va a dar esa fortaleza o les va a dar el don de que encuentren el camino y que se vengan al camino del bien donde estamos nosotros, decían los cristianos, ¿sí? Entonces, esta escuela de pensamiento filosófico, el cristianismo, es muy marcada, ¿sí? Es muy marcada, ¿por qué? Porque hasta nuestros días, jóvenes, nosotros todavía, les digo, llevamos a cabo ciertas conductas en base al cristianismo, ¿sí? Dices, bueno, a lo mejor yo no soy cristiano, yo soy católico, soy evangélico, no sé qué religiones existan, sin embargo, no estamos hablando de una religión en específico, sino que aquí el punto primordial es que el ser humano tenía que tener fe a algo. Acuérdense que lo vimos también en las disciplinas filosóficas, que estaba la disciplina de la filosofía de la religión, donde decía que el ser humano tiene que tener fe a algo, tiene que levantarse en la mañana y decir, tengo fe porque sé que hoy me va a ir bien, pero ¿a qué le tienes fe? A lo que tú le tengas fe, ¿sí? El ser humano tiene que tener pues esa fe, tiene que tener esa motivación con algo. Entonces se crea esta escuela de pensamiento, el cristianismo, hace muchísimos años, para que el ser humano, pues de cierta manera conozca que hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, ¿sí? Pues así San Agustín y Santo Tomás crearon esta escuela donde decían que pues todos los seres humanos tenían que seguir ciertas normas, ciertas reglas según el cristianismo, ¿sí? Acuérdense que también lo mencionábamos la clase pasada, con el tema pasado en filosofía de la religión, que vimos también este tema, donde dice que todos los seres humanos nos regimos o o actuamos por ciertas normas o por ciertas leyes, ¿sí? El cristianismo tiene sus normas, tiene sus leyes. Entonces eso decía, tienes que actuar así y tienes que actuar de la manera correcta para que Dios te pueda aceptar, para que tú seas aceptado por Dios y para que seas ayudado por Dios y que tu fe te salve, ¿sí? Eso decía el cristianismo. Y pues vamos a pasar a la siguiente, a la número 2 de esta segunda parte, que es el formalismo. Ustedes lo tienen ahí en su documento.
tienen más información, ojalá y que estén rescatando lo más importante. Yo únicamente estoy ahorita apoyándolos como segunda herramienta para que ustedes puedan interpretar mejor la información, ¿sí? Que tú creas o que tú formules tu propio punto de vista acerca de estas escuelas de pensamiento y que lo tengas ahí presente por si se necesita, y pues si se va a necesitar, porque es importante que lo tengamos, son fundamentos de nuestra materia de ética, ¿ok? Ya lo había mencionado. Entonces, el formalismo es la siguiente escuela de pensamiento. El formalismo fue creado por un filósofo muy famoso que se llama Kant, o se llamó Kant. Y el formalismo tiene como finalidad o como fundamento la moral de las personas, ¿sí? Dice que actúa de tal manera que la máxima de tu acción puede ser una ley universal. Ok, vamos a explicar más esto. Kant decía que los seres humanos actuamos en base a nuestra moral, ¿sí? O sea, en base a nuestros aprendizajes que tenemos desde niños, cómo fuimos criados, cómo fuimos conservados en nuestra familia. Y entonces tú actúas de una manera que fuiste creado y dependiendo de tu moral. Sin embargo, él decía, y su principal principio era, actúa como si fueras un ejemplo y como si fueras una ley universal, ¿sí? Aunque dices, pues si yo actúo mal, a nadie le pongo mal ejemplo, porque pues yo no tengo a quién darle ejemplo. Claro que sí. Kant en su escuela decía, las personas actúan y siempre son ejemplo de otras. Siempre vas a ser ley, siempre vas a ser un ejemplo, siempre te van a estar viendo las personas. Ah, tal persona actuó de esta manera, entonces vamos a actuar como él. O sea, que tú te vieras en un espejo y que te dieras cuenta de que eres ejemplo de otras personas, ¿sí? Un ejemplo que les tengo, a lo mejor tienen hermanos menores, ¿sí? A lo mejor tienes un hermano menor y entonces tu hermano menor está siguiendo tus pasos, todo lo que tú haces, tus acciones, tus actitudes, tu conducta, que tú vas teniendo, pues es un ejemplo para tu hermano menor, o viceversa. A lo mejor tú eres un hermano menor y te das cuenta de esto y dices, bueno, yo de cierta manera seguí algunas conductas de mi hermano mayor. Entonces, eso decía Kant, que todas las personas tenemos que actuar y tenemos que llevar a cabo nuestras acciones pensando siempre que eres ejemplo de otro, que otro detrás de ti te está viendo qué haces y qué no haces, y entonces pues no te gustaría tal vez llevar a cabo una actitud negativa o un comportamiento negativo y que la persona que está atrás de ti observándote y siguiendo tu ejemplo lo hiciera de la misma manera y que te llegaras a sentir mal o culpable. Entonces Kant decía, actúa en base a tu conducta, a tu moral, como si fueras ley universal en general, ¿sí? Ese era el fundamento del formalismo, que actuaras de manera formal, de manera correcta, pensando siempre que hay alguien detrás de ti que va a seguir tus pasos, ¿sí? Porque la sociedad así es, la sociedad es trascendental, la sociedad es evolutiva, y entonces lo que hacemos nosotros ahorita lo van a hacer las personas que vienen detrás, ¿sí? Nosotros estamos haciendo lo que hicieron otras personas que ya no están. Entonces eso decía en la escuela de pensamiento, formalismo de Kant, ¿ok? Vamos a pasar a la última para terminar este video, ya estuvo un poquito más cortito, la parte número 2, que es el utilitarismo, así se llamaba, y ustedes lo tienen también en su documento. El utilitarismo fue creado por el filósofo John Stuart, ¿sí? Y él decía como principio que la mayor felicidad se cumple en función del número de las personas que tú haces felices. Es decir, yo no puedo ser feliz como persona si mis conductas y mis actos son negativos y estoy haciendo daño a la gente que está a mi alrededor. No puedo ser feliz. Tiene mucha relación con el eudemonismo de Aristóteles, donde hablaba de la felicidad y que decía que para ser feliz porque siempre tienes que buscar la felicidad. Sin embargo, el utilitarismo, que es la última escuela de pensamiento que estamos analizando, el utilitarismo decía que tú vas a hacer feliz a las personas y puedes ser feliz tú mismo, pero haciendo feliz a los demás. O sea, tu felicidad no nada más es tuya. Si tú haces las cosas bien, ¿quiénes son todas las primeras personas que están cercanas a ti? Tu familia, ¿sí? Enseguida, ¿quién? A lo mejor un grupo de amigos, a lo mejor tu escuela, tus maestros, etc. Si tú eres una persona tranquila, si eres una persona congruente, si tus actitudes te están llevando a sentirte satisfecho, a sentirte feliz, las personas que están a tu alrededor también lo serán. Así lo decía el utilitarismo. O sea, como que tu felicidad la utilices, por eso viene de ahí la palabra utilitarismo,
que tu felicidad la utilices para hacer felices a otros, ¿sí? Que compartas esa felicidad con otros y entonces te sientas tú más seguro, más pleno de que tus conductas, de que tus acciones, de que tu moral, de que todo lo que tú llevas a cabo sea correcto, porque te das cuenta que otras personas están tranquilas contigo y que están haciendo lo correcto también, ¿sí? Muy bien. Con estas 3 escuelas últimas terminamos el tema de principales escuelas éticas de pensamiento filosófico. Recordamos, la primera es el eudemonismo, la segunda es el hedonismo, la tercera es el estoicismo, la número 4 es el cristianismo, la número 5 el formalismo y la número 6 el utilitarismo, ¿sí? Cada una tiene su mentor, fue fundada por alguien, tiene una persona que estuvo al frente de esas escuelas, ¿sí? Hagan de cuenta como nuestra escuela, que tenemos nuestro director, nuestros superiores, así igual en estas escuelas. Pero estas no eran escuelas estructuradas ni nada, les comentaba al principio. Son escuelas de pensamiento. Trataban de hacer entender a la gente que pensaran de esa manera y que sus acciones los llevaran a cosas buenas, a cosas mejores. Si se fijan, ninguna escuela decía nada negativo. Son escuelas que te llevaban o que llevaban a la sociedad en ese entonces a que tuvieran un buen comportamiento, a que fueran personas éticas, personas morales, personas que fueran regidas bajo la escuela que fuera, a lo mejor porque cada escuela tenía sus seguidores y cada escuela tenía sus discípulos, pudiera decirse así. Entonces, pero que siempre y cuando fueras una persona bien, una persona ética, una persona congruente, una persona con una buena moral, ¿sí? Esas eran las principales características de estas escuelas de pensamiento filosófico. Espero que haya quedado muy claro. Les dejo los videos aquí en plataforma para que ustedes los puedan consultar cuando tengan la oportunidad, que ojalá que pudieran la mayoría, porque después de estos 2 videos que les acabo de enviar, tanto la parte 1 como la parte 2 les voy a dejar el trabajo que es el trabajo final de este tema. Y con este tema, jóvenes, también les quiero comentar, estamos terminando el bloque número 1 de la materia de ética, que estamos avanzando muy bien, eran bastantes temas. De repente yo dije, híjole, ¿cómo vamos a poder ver tantos temas y a la distancia y con los alumnos? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Y pues realmente los felicito, terminamos ya el primer bloque. Entonces es muy, muy bueno para mí, me trae mucha satisfacción el saber que ya terminamos el primer bloque y pues podemos empezar con el bloque número 2 con calma. Vamos a empezarlo también con la introducción, etcétera, que yo les voy a indicar la siguiente semana. Pero bueno, por lo pronto queda el bloque 1 terminado. Les voy a adjuntar el trabajo de este tema y también les voy a adjuntar una evaluación del bloque 1, ¿sí? Una evaluación que te va a servir para retomar los temas desde el primer tema que vimos, ¿sí? Desde el primer tema. Les voy a dejar una evaluacioncita muy sencillita para que me la hagan y pues cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Se despide la maestra Tere con la materia de ética.